Listo, chicos. Empezó a grabar, vamos a empezar con la clase. Mira, como ya les mencionaba, el tema de hoy es Mesopotamia. Es un tema corto, no es complicado, no es difícil, pero hay que saberlo como el Padre Nuestro. A ver, empezamos con el nacimiento de las nuevas civilizaciones, de las antiguas civilizaciones. El origen de las civilizaciones. ¿A qué llamamos civilizaciones? A los pueblos que utilizaron por primera vez la escritura, a los que empezaron a utilizar la escritura, a los que descubrieron la escritura. Estos pueblos fueron Mesopotamia, en primer lugar, Egipto, China e India. Estos pueblos se desarrollaron en los valles más grandes, en los valles que tenían como apoyo para su subsistencia a ríos, ¿sí? A ríos colindantes, pues, y se desarrolló en el continente de África y Asia. Estos ríos daban agua para su cultivo, para el ganado y para el consumo de las personas. Por eso les digo que estos ríos fueron de gran ayuda para las personas. Aquí está. Vemos en este mapita donde se ubicó Mesopotamia, donde se ubicó China y donde se ubicó India. Y ustedes pueden ver que a los costados, por ejemplo, en Mesopotamia tenemos a los dos ríos, río Tigris y río Éufrates. En la India tenemos el río Indo. Y en China tenemos el río amarillo y el río azul. Estas tres civilizaciones han estado en compañía de ríos importantes, de ríos grandes, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque garantizó su subsistencia. Egipto también tuvo el río Nilo. Entonces, ya más tarde, después de estas civilizaciones, aparecieron nuevos pueblos a orillas del Mediterráneo. ¿Quiénes fueron? Fueron Grecia y Roma. Como pueden ver en este mapita, Grecia y Roma aparecen juntos, ¿ok? A orillas del mar Mediterráneo. ¿Cómo eran las civilizaciones antiguas? ¿Qué podemos decir? Estos pueblos dominaron la escritura. Tenían una cultura y una economía muy desarrollada. Eran politeístas, adoraban a varios dioses. Los sacerdotes tenían un gran poder. ¿Cómo se le conoce a esto? ¿Cómo se le llama esto? Poder teocrático. En las ciudades destacaban los palacios y las tumbas reales junto a los templos religiosos. Bien, entonces, las primeras civilizaciones históricas surgieron en torno a las cuencas de los grandes ríos. Ríos del Próximo Oriente. Fue en Egipto a lo largo del Nilo y en Mesopotamia en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates. ¿Ok? Donde se desarrollaron estas primeras civilizaciones consideradas históricas. Según fueron pasando los siglos, otros pueblos o imperios fueron surgiendo, sustituyendo a algunos de los existentes. De manera que hay que prestar atención a los persas. Después de esto, vamos a hablar de los persas, de los fenicios y de los hebreos. Ellos fueron civilizaciones después que algunos sustituyeron a alguna de las civilizaciones que ya existían. Es algo así para que puedan relacionarlo como los homos. El, el Homo sapiens llegó para desplazar al Homo erectus, algo así. Fue como una mejora. En la zona del creciente fértil, el hombre había descubierto la agricultura, las posibilidades que para el desarrollo de la agricultura proporcionaban el agua y la fertilidad de la tierra, de los valles. Estos ríos hicieron posible el aumento de la producción de alimentos, el aumento de la ganadería. Con todo esto que ellos pudieron ayudarse con el agua, creció la población. Aparecieron excedentes agrícolas que permitían el intercambio de algunos productos por otros. Y así nació el comercio. Nació el comercio y desarrollaron otros productos, otros trabajos que no fueran propios del agricultor y el ganadero. Hacia
el milenio 4 antes de Cristo, los pueblos que habitaban estas zonas habían transformado ya las pequeñas aldeas en ciudades, cuyas organizaciones eh, comprendían el nacimiento de una organización administrativa que se encargaba de establecer leyes y normas para el funcionamiento de la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estas civilizaciones era tanto el excedente que podían haber ciertos conflictos, como el que no tiene querer apropiarse del bien de otro, ¿verdad? Entonces, para esto ellos crearon sus leyes, sus códigos. En la Mesopotamia hay un código muy importante que siempre se pregunta en San Marcos. Vamos a verlo en un ratito. Entonces, también la necesidad de registrar los intercambios comerciales que tenían y dar a conocer las leyes, sus leyes propias como civilización, hizo posible el nacimiento de la escritura. Es que si se ponen a pensar ustedes, es muy difícil crear leyes y sin escritura hacer que la gente comprenda, hacer que la gente sepa estas leyes. ¿Cómo lo podemos divulgar? ¿Solo hablándolo? No, por eso también fue muy necesaria la escritura, además para poder registrar todos los excedentes, todo lo que había en producción. La Mesopotamia. Hace unos 6.000 años, creciente las mejoras dieron eso también es una tierra entre los ríos, Mesopotamia. En griego quiere decir tierra entre ríos. Se encontraba rodeada por montes, Tauro al norte, los Sagros al este, el Golfo Pérsico al sur y el desierto de Siria al oeste. Recorrida por los ríos Tigris y Éufrates, esta zona tendría unas tierras muy fértiles. Tiene 3 regiones: Asiria al norte, Akkad en el centro y Sumer en el sur. Ya con esto me imagino que ustedes están haciendo una idea de Asiria, Acadia, Sumeria, ¿verdad? Quizá la han escuchado, quizá no. La Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esta región surgió la llamada civilización mesopotámica durante la Edad Antigua. Gracias a esta cultura se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Hay que recordar esto, es bastante importante, siempre se pregunta. Gracias a la Mesopotamia se desarrolló la agricultura y la ganadería en potencia. Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización humana. ¿Pero qué es lo que hicieron ellos? Pues hicieron la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas, la astronomía. En la antigua Mesopotamia era una referencia bastante importante el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el mito de Gilgamesh, episodios bíblicos como el diluvio universal, o el primer conjunto de leyes conocidos como el Código Hammurabi. Esto, chicos, también es bastante importante, hay que anotarlo y subrayarlo. El Código Hammurabi. Hace un momento hablamos que estas civilizaciones necesitaban tener leyes escritas. ¿Cuáles son las leyes de Mesopotamia? ¿Cuáles fueron las leyes para los mesopotámicos? El Código Hammurabi. En una diapositiva más vamos a hablar de esto con mayor precisión. ¿Sí? Entonces, los distintos pueblos mesopotámicos prosperaron culturalmente y fueron en su época uno de los grandes polos civilizatorios de Asia, o Eurasia, como le llaman. Aunque siglos después fueron poco más que territorio de disputa de los grandes imperios de la antigüedad tardía. ¿De quiénes me refiero? ¿De quién estoy hablando? Fueron disputa de quiénes, del imperio romano y del imperio persa. Características.
La Mesopotamia se caracterizó por su cercanía a los dos grandes ríos, Tigris y Éufrates. Tenía un terreno muy fértil, a diferencia del Nilo. Ustedes saben que el Nilo es un terreno árido, el Nilo es de Egipto. Pero ¿por qué en Egipto pudieron cultivar si sus tierras no eran para cultivo? Porque año tras año el Nilo se desbordaba y con el desborde traía una sustancia que era muy fértil. Fertilizaba a la tierra. Era una sustancia milagrosa. De esto vamos a hablar en Egipto. Pero quería hacer esa comparación. A diferencia de Egipto, Mesopotamia tenía un terreno muy fértil. No necesitaba del desborde de ningún río. La base de su economía fue la agricultura y la cría de animales. La agricultura y la ganadería. El relieve mesopotámico, Mesopotamia tenía mesetas, llanuras, montañas, estepas y desiertos. La Mesopotamia se caracterizó principalmente por establecerse entonces entre dos grandes ríos, por su cercanía a estos ríos, que abastecían todo el valle fluvial que ellos tenían. Gracias a esta condición se desató un terreno muy fértil. Estas condiciones naturales resultaron las bases para la economía de esta región, ¿a través de qué? De la agricultura y la ganadería. Actividades que permitieron establecer ya una vida sedentaria. Los relieves mesopotámicos se presentaron en 4 variantes, como ya los mencionamos: mesetas, que son altiplanicies que se extienden en la región de la Mesopotamia, ¿ya? Y que se cruzan de este a oeste. ¿Qué son las llanuras? Son grandes terrenos planos que se extienden en la zona baja de Mesopotamia, de Bagdad hasta el Golfo Pérsico. Y las montañas son grandes elevaciones de terreno que alcanzan a formar las cordilleras del Líbano y la del Antilíbano, y los montes Amanus y Armenios. Las estepas y desiertos eran zonas de vegetación adaptada a la sequía debido a las escasas lluvias, por lo que no se podía practicar la agricultura en esos lugares. Esto se extiende en la zona del valle del Éufrates medio. Bien, entonces con esto ya sabemos más o menos dónde hubieron las mesetas, dónde hubieron las llanuras, dónde estaban las montañas y dónde estaban las estepas y los desiertos en esta civilización. Numerosas invocaciones acompañaron el desarrollo de las primeras civilizaciones sedentarias. Como ya lo mencionamos hace un momento, ellos inventaron la rueda, el sistema de irrigación de agua también para los riegos, un sistema de leyes. Las culturas de Mesopotamia abarcaron diferentes disciplinas. Hace un momento dijimos, ellos se dedicaron primero a la agricultura y a los animales, a la ganadería, pero su producción fue tanta y su eficacia fue tanta que tuvieron muchos excedentes y la gente ya no sabía a qué dedicarse, porque ya había muchos excedentes en la agricultura y también en la ganadería. Entonces empezaron a haber diferentes disciplinas, como la arquitectura. Ellos crearon el ladrillo y lograron revolucionar la construcción, especialmente la de los templos y los palacios en forma piramidal. Por ejemplo, encontramos aquí el importante centro religioso de Sigurat de Borsippa, cerca de la Babilonia. También en las matemáticas crearon medidas de peso denominados minas, que equivalían a 305 gramos, y talento, que equivalía a 60 minas. Además, emplearon medidas de longitud como el codo, que equivalía a 49 centímetros. También se metieron en la astronomía, indagaron en la astronomía, estudiaron el cielo a profundidad, realizaron observaciones que resultaron un gran progreso para la astronomía. Lograron calcular el día en 24 horas, la semana en 7 días, el año en 12 meses. Identificaron también los eclipses de sol y de la luna. Crearon así los 12 signos del zodiaco. En la escritura crearon el primer sistema de escritura, ¿cómo se denominó? Cuneiforme, porque los signos estaban conformados por líneas en forma de clavos o de cuñas. Los signos consistían en dibujos de animales y objetos.
escribían con un punzón sobre pequeñas tablillas de arcilla blanda que luego se endurecían. Pero lo más importante, la invención más importante de esta civilización fue el Código Hammurabi, que era, bueno, el Código Hammurabi era una recopilación de leyes durante el reinado de Hammurabi. Hay que acordarnos de esto. ¿Qué fue el Código Hammurabi? Fue un conjunto de leyes, una recopilación de leyes que se dio en el reinado de Hammurabi. Hammurabi era un monarca de Babilonia en el siglo XVII a.C. Este documento, denominado el Código Hammurabi, resultó el documento jurídico más antiguo. Algunas de estas leyes fueron escritas en piedra y no podían ser modificadas por otros reyes. Entonces, ya vimos el Código Hammurabi. ¿Qué más? ¿Qué tenemos aquí? La ubicación. Aquí está Mesopotamia, la parte que ven en rojito es Sumeria, la parte en azulito es el imperio babilónico y todo lo que está en verde es el imperio asirio. ¿Sí? Ahí también podemos ver a los dos ríos, Éufrates y Tigris. La región mesopotámica se encontraba en el Oriente Próximo. Se extendía en gran parte de los territorios actuales de Irak y de Siria. Y en menor medida tenía cercanías con las fronteras de Kuwait, Irán y Turquía. Hay que distinguirlos. Comprenden en el espacio del actual Irak, pero tiene frontera con la actual Irán. ¿Sí? Abarcaron un territorio compuesto de 4 unidades regionales, las mesetas en las altas Mesopotamias, eso es lo que mencionamos en un momento, las llanuras en la Mesopotamia inferior, las montañas y cordilleras, y las estepas o regiones desérticas. Los ríos principales, como ya lo mencionamos, fueron los ríos Éufrates y Tigris. Tigris tiene 1850 kilómetros de longitud y es el que tiene pendiente. Su desnivel de nacimiento a su desembocadura es de 1150 metros. Tiene afluentes a lo largo de su parte izquierda, como el Armenia y Zagros. A diferencia del río Éufrates, el río Éufrates se extiende a lo largo de 2.800 kilómetros. Su desnivel es de 4.500 metros. Sin embargo, su pendiente es mucho más suave en la mayor parte de su recorrido. Sus afluentes son el Tauro, el Bali, el Jabur, que cruzan el antiguo territorio mesopotámico y poseen distintos caudales. El Jabur es navegable casi todo el año, mientras que el Bajil puede llegar a secarse. Ambos ríos sufren inundaciones frecuentes, aunque no demasiado benéficas, a diferencia del Nilo. El Nilo, que su inundación es vital para la fertilización de los terrenos egipcios aledaños. Además, estas inundaciones suelen llegar a mal tiempo y, bueno, al final la mayoría siempre tienen resultados destructivos. Esto es lo que les decía hace un momento. Egipto tiene al río Nilo y este río anualmente, cada año, se desborda y trae consigo una sustancia muy benéfica para sus cultivos. Y la gente de Egipto está muy feliz con eso. Ellos piensan que el Nilo es un regalo de los dioses, ¿no? Para que ellos puedan vivir bien, para que puedan subsistir. A diferencia de la Mesopotamia, que sus ríos también se desbordan. Pero ellos cuando ven este desborde, no dicen que fue un regalo de los dioses, no dicen que bueno, que es un milagro que va a fertilizar nuestras tierras, no, porque las tierras de Mesopotamia en sí ya son fértiles. Y lo que trae consigo este desborde no es más fertilización, sino muchas veces malogran la cosecha que ellos ya tenían, la producción que ellos ya tenían. Vean, el comercio.
El comercio de los mesopotámicos fue básicamente el trueque. Intercambiaban sus objetos con los de las civilizaciones cercanas. Controlaban sus rutas de comercio marítimo y terrestre con el lejano oriente. Pasado el tiempo, los mesopotámicos fueron mejorando el comercio. En la agricultura, ¿qué comercializaban? ¿Qué producían? Se cultivaba trigo, legumbres, cebada, vid, olivo, sésamo y palmeras datileras, de las que se extraían jugos para preparar bebidas y fibras para la industria textil. En la ganadería, esta estaba basada en la cría de ovejas, cabras, vacas, asnos, y a la llegada de los indoeuropeos empezaron a domesticar a los caballos. Inventaron el arado, el cual facilitó muchas las labores del campo y también les ayudó a tener más posibilidades de desarrollo. El comercio en tiempos de sumerios era el templo el que se encargaba de todo lo que estaba relacionado a la agricultura. Por ejemplo, se encargaba de administrar las tierras, del sistema de riego, del comercio en sí y todo lo demás. La organización económica de la Mesopotamia era tributaria, al igual que la egipcia. Se exigían impuestos diarios. La Mesopotamia, al igual que Egipto, carecía de materias primas como la madera, la piedra y los metales, pero eso fue solucionado con el comercio. La madera se traía de Fenicia y del Líbano. Las piedras preciosas se traían de Elam y de la India. Los metales provenían de la meseta de Anatolia y de Asia Menor. Todo esto se hacía mediante el trueque, ya que los mesopotámicos no conocían todavía la moneda. Tenían como valores importantes algunos elementos como los lingotes de metal sellados o los cereales. Un medio de pago eran los cereales o los lingotes de metal. Si es que no lo hacían por trueque, claro. La actividad comercial fue muy activa. Controlaban muchísimo las rutas de comercio marítimo, las rutas de comercio terrestre con el lejano oriente. Mesopotamia no contaba con recursos de los cuales viene la artesanía, la metalurgia, la ebanistería o la orfebrería. En la artesanía ellos eran muy reconocidos por los materiales más artesanales, pues en Mesopotamia los minerales eran escasos, había muy poco mineral, entonces todo lo que ellos hacían por artesanía era más con ladrillo, más artesanal. No utilizaban mucho los minerales porque no había escasez de minerales. Fuera de las montañas, las maderas también era escasa. ¿Por qué? Porque había escasez de piedra. Por eso es que los mesopotámicos no usaron la piedra para sus construcciones, usaron el ladrillo. Ellos inventaron el ladrillo. Trabajaban esculturas en artesanía como vasijas, platos, figuras y más parecidos. No utilizaron minerales, no hicieron adornos de hierro, de cobre, de bronce, porque había mucha escasez de estos. Aquí tenemos una diferencia importante. A ver. Los pueblos de la Mesopotamia. La región mesopotámica se dividía antiguamente en naciones de Asiria al norte, Babilonia o Caldea al sur, y esta última, además, comprendía los pueblos de Acadia, que estaban en la parte alta, y Sumeria en la parte baja. Los asirios, acadios y sumerios gobernaron la región desde más o menos el 3100 a.C. hasta el 539 a.C. Se estima que la escritura fue inventada al comienzo de este periodo. La caída de Babilonia, que significó el fin de su podería, se debió a la conquista por el imperio Arcaménida o el primer imperio persa.
aquí están las tres culturas más importantes. La cultura sumeria, la cultura acadia y la cultura siria. Y falta una, la babilónica. Las cuatro culturas más importantes. Ya, entonces, miren, ustedes ven aquí unos periodos. Por ejemplo, cultura sumeria del 3800 al 2150 a.C. Todos estos periodos que he puesto aquí abajo son periodos según la versión marca, bueno, la región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asiria al norte, Babilonia, Caldea al sur, y Babilonia comprendía los pueblos de Acadia y Sumeria. Eso está claro. La cultura sumeria. Los sumerios se establecieron en la Baja Mesopotamia, alrededor del año 3500 a.C. y fundaron las primeras ciudades. La más importante durante el primer milenio fue la ciudad de Uruk, aunque también se destacaban las ciudades de Uy y de Nippur. Fue la primera nación mesopotámica que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lagas, Kis, Urus, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadío. Fueron los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de dioses en la tierra. A medida que se desarrollaron más poblaciones, ocurrieron numerosos enfrentamientos motivados por la conquista de estos territorios. En el año 2334 a.C., el imperio acadio logró denominar a los sumerios como inferiores, los dominó y se expandieron por toda la Mesopotamia durante 140 años. Como consecuencia de esto se produjo un cambio cultural en toda esta región, entre otras cuestiones. Por ejemplo, la difusión de la lengua acadia. Luego, el sur mesopotámico fue poblado por los babilonios y por los caldeos, que permanecieron allí hasta el año 533 después de Cristo, luego de ser conquistados por los persas bajo el mandato del rey Ciro. Los persas lograron dominar un vasto territorio, lo que es en la actualidad la región de Irán. La cultura acadia, a diferencia, los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábica, que perseguían la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron árabes, hebreos, sirios, que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para poder invadirla y fundar el imperio acadio. La cultura babilónica, también la ciudad de Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero bajo el reinado del rey Hammurabi, en lo que se conoce como el imperio paleo-babilónico. Este fue célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prosperar enormemente en sus obras civiles, culturales y militares. La segunda etapa, que se conoce como el Renacimiento babilónico, es posterior a la denominación asiria, cuando una nueva tribu semita refundó el poderío babilónico. Los caldeos, bajo el mandato de su rey más célebre, ustedes recordarán al grandísimo Nabucodonosor II. Ellos fundaron un imperio que se extendió hasta las costas del Mediterráneo. Y la cultura siria, para terminar, fue en la región alta de la Mesopotamia, estuvo habitada por los asirios, cuya capital fue Asur, el mismo nombre que su deidad principal, su más importante dios, Asur. Estuvieron ubicados a orillas del río Tigris. Se destacaron por ser los primeros en utilizar armas de hierro y caballería en las guerras. Los asirios se establecieron hacia el norte de Babilonia, luego de caído el imperio de Hammurabi, y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía, con ciudades importantes como Asur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilónicos y medos en el 612 a.C. Bien, chicos, hay acá una importante diferencia. Ahorita, lo que acabamos de leer, la cultura sumeria, lo que acabamos de leer aquí abajito, cultura sumeria, cultura acadia, cultura siria, cultura babilónica,
Lo que podemos ver aquí, estos periodos 3800 a 2500 a.C., esto que están leyendo en la parte de aquí abajo son imperios, son reconocidos como imperios, ¿ok? A ver, vamos a parar un ratito. Esteban Dalmiro Efraín levantó la mano. Profesora, no sé, pero creo que su micrófono está mal o de alguien está activando su micrófono y no se logra escuchar bien la clase. Como que se movía, no sé. Ya, a ver, desactiva tu micrófono, por favor. Voy a activar el chat para ver si todos tenemos el mismo problema. ¿Tienen todos activados el chat? Por favor, comenten si todos tienen el mismo problema de escucharla con interferencia el audio. Es raro, algunos dicen que se escucha bien, mientras otros dicen que se escucha con interferencia. Solo a veces. Ya, estoy cambiando de posición, quizá es el... No estoy moviendo nada, qué raro. Estoy cambiando la posición de la laptop. A ver si... Ya, ahí está. Solo por chat, por favor. Traten de no prender su micrófono para que no haya complicaciones en la grabación. Solo por chat. ¿Ahora pueden escuchar mejor? Sí, quizás sea problemas del internet. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, me he cambiado de posición. En todo caso, si hay algunos temas que no se han podido escuchar bien, nos va a sobrar un poco de tiempo, porque todavía no son las 11:30, nos va a sobrar un poco de tiempo y vamos a poder ver mejor esos conceptos. Entonces, como les decía, chicos, ya. Voy a tener el chat activo. No comenten cosas, por favor, que sean fuera de clase para no perjudicar a los demás, porque a veces con demasiados comentarios, como que el internet se satura, ¿no? Ya, solo voy a dejar activo el chat, solo por si vuelve a presentarse este problema. Me lo hacen saber por ahí. Ya, chicos, como les decía, lo que están leyendo ustedes en la parte inferior izquierda son considerados por San Marcos como imperios. Por ejemplo, en el libro de la Pre, ellos consideran a Sumerio-Acadio como el primer imperio, a Babilónico, a la cultura babilónica, como el primer imperio babilónico, al imperio asirio, el segundo imperio babilónico. Ellos lo ven así, como imperios. Pero hay otra, otra subdivisión, como por ejemplo, a ver. Ahorita lo vamos a ver, pasamos a la religión. Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la región. El mundo estaba limitado por las montañas y una inmensidad de agua. Y a cada dios le correspondían ciertos reinos o dominios. Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos. ¿Sí? Ellos tenían sus divinidades y sus dioses eran inmortales y eternos. Eran capaces de crear la realidad con solo la palabra. Por otro lado, abundaban las narraciones de muertes y renacimientos. Algunos de los principales dioses mesopotámicos era An, que era el dios del cielo, Enlil, el dios del viento, Enki, el dios del agua, y Ninhursag, que era la diosa de la tierra. Sin embargo, cada cultura construyó su propio panteón de divinidades y su propia versión de la religión que compartían.
La fecundidad cultural de la región se debía a la constante llegada de pueblos nómadas, deseosos por asentarse y compartir todas sus riquezas mesopotámicas. La historia de la Mesopotamia. La historia de la Mesopotamia va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región hasta la conquista oriente próximo por los persas. Como orígenes, bueno, las primeras comunidades agrícolas mesopotámicas surgieron alrededor del 7000 a.C. De este modo nacieron los primeros asentamientos permanentes de la región, Bucras, Dabadjihá y Yarin-Tapé, así como las primeras culturas menores mesopotámicas. La Hasuna Samara, de 5600 al 5000 a.C., y la Jalab, del 5600 al 4000 a.C. Esto que les estoy mencionando ahora, por ejemplo, el periodo de Obeid, el periodo de Uruk, el periodo dinástico arcaico, el imperio acadio, el periodo de los Gutis, la tercera dinastía de Ur, el imperio paleobabilónico, el periodo de segregación, el imperio neoasirio, el imperio neobabilónico. Estas, en otras palabras, son, cómo les puedo explicar esto? Son como unas dinastías, son comunidades pequeñas, son culturas eh, no tan prósperas, no tan consolidadas como lo son los anteriores mencionados, que solo eran 4, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar esto bastante. Lo anterior que yo les mencioné, por ejemplo, Sumeria, Acadia, Siria, son imperios, ¿sí? Y esos de aquí son periodos, son todos los periodos. Aquí está comprendido el imperio acadio, el imperio neosirio, el imperio neobabilónico, están comprendidos aquí, pero todo lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, el periodo de Obeid no fue un imperio, el periodo de Uruk tampoco fue un imperio, el periodo de los Gutis tampoco fue un imperio, ¿me entienden? Los imperios fueron los que tuvieron mayor esplendor, mayor consolidación, tuvieron mayores riquezas, mayores logros, por eso son conocidos como imperios, ¿no? Tuvieron mayores conquistas. Entonces hay que diferenciar bastante esto. Sí, chicos, las preguntas al final. Las preguntas al final. Ahorita solo por chat me dicen si hay problemas con el audio y todo esto. Al final vemos las preguntas. Entonces, hay que saber diferenciar. No todos son periodos. Disculpen, no todos son imperios. Imperios son los 4 ya antes mencionados. Ahora vamos a retroceder un poquito aquí. Aquí está. Estos 4, la cultura sumeria, la cultura acadia, la cultura siria, la cultura babilónica, son considerados imperios. A diferencia del periodo de Obeid, el periodo de Uruk, estos no son imperios, pero son parte de la historia de la Mesopotamia. Bien, por ejemplo, a ver, el periodo, vamos a ver el periodo de Obeid. El periodo de Obeid, del 5500 a.C. hacia el 4000 a.C., se dieron los primeros asentamientos de edificaciones de barro cocido, llamada el Obeid. Y de los primeros sigurats. Hicieron edificios de veneración religiosa, que serían luego característicos de la civilización mesopotámica. Vamos a ver el chat. Sí, chicos, en este tiempo, hay mensajes que me lo están mandando directos como preguntas. Lo vamos a responder al final, pero me menciona uno del pueblo a ver, otro mensaje. Del pueblo de Ur. Sí, la Biblia data desde estos tiempos. Hace un momento les mencioné que desde este tiempo en Mesopotamia se logra hablar del diluvio, se logra hablar de varias historias que comprenden la Biblia. Entonces, sí, tiene algunas
algunas historias, algunas ciudades son propias de Mesopotamia, las que mencionan en la Biblia. Ya, chicos. El periodo de Ur, no, estábamos en Obeid, pues sí, en Obeid. El periodo de Obeid se caracterizó por la fundación de los primeros asentamientos y se empezó a utilizar el barro cocido para eh, para toda estos materiales que ellos hacían, que ellos comercializaban. Como yo les mencioné hace un momento, ellos no utilizaban minerales, utilizaban barro. Por eso mismo crearon el ladrillo, porque no tenían metales, tampoco tenían piedra, había bastante escasez de piedra. Entonces, todas estas cositas arqueológicas, ellos lo realizaban con barro. En este tiempo, en el periodo de Obeid, se empezó a utilizar el barro cocido. Bien, se empezaron también a crear los edificios de veneración religiosa, que fueron característicos de la Mesopotamia. El más antiguo de los templos fue Eridu, que se encontraba al sur de Sumeria. El periodo de Uruk, que comprendía del 4000 al 2900 a.C., se inició con el surgimiento de la primera ciudad de la historia. La primera ciudad, ¿cómo se llamaba? Uruk. Junto con los primeros registros escritos cuneiformes y la aparición del metal. Ya en esta época apareció el metal, pero todavía era escaso. Apareció el cobre, el estaño, el bronce, y por eso se dio la invención de la rueda, que revolucionó el transporte para siempre. En esta época empezó el nacimiento de la vida urbana. Luego sigue el periodo dinástico arcaico, que comprende el 2900 al 2350. Aquí inició con el surgimiento de las primeras ciudades-estado, que compitieron con Uruk en importancia, con Ur y Kish alcanzando poblaciones entre 10 y 50.000 habitantes. Se trataba de un periodo de expansión de las técnicas agrícolas y del modo de vida sumerio al resto de la región fértil mesopotámica, hasta llegar a la región asiria. La construcción de los primeros palacios en esta primera dinastía y las primeras murallas en torno a las ciudades solo podían indicar que también fue un periodo de constantes guerras y disputas políticas, en las que ciudades como Uruk, Ur, Kish, Lagash y Uma se disputaban la supremacía. Entonces podemos, debido a estas grandes murallas, estos grandes muros y palacios, podemos suponer, los historiadores suponen, que en este tiempo se dieron muchísimas guerras, ¿no? Luego sigue el imperio acadio, este sí es considerado un imperio. Fue el nombre, aquí se dio la dinastía semítica, que se instaló en Sumeria y conquistó las ciudades bajo el mandato del rey Sargón I de Acadia. Ya durante este reinado, Mesopotamia construyó redes de intercambio con las civilizaciones del Valle del Indo, de Egipto, de Anatolia. Luego el periodo de los Gutis, del 2150 a.C. al 2100. El imperio acadio sucumbió durante el reinado del rey Ur-Utu, fruto de las tensiones internas y de todas estas invasiones que los pueblos nómadas Gutis y Yuyubis, que provenían de la cordillera de los Sagros, venían haciendo. Los Gutis gobernaron brevemente, haciendo de Lagash su centro político, gobernado por un hombre que tenía como nombre Judea, quien no aceptó el título de rey y llevó a cabo un gobierno pacífico y de crecimiento. Luego tenemos a la tercera dinastía de Ur, que comprende el 2110 al 2000 a.C. En este tiempo, los Gutis fueron expulsados por el rey de Uruk, Utu-Hegal, quien sería a su vez destronado por Ur-Nammu, que era gobernador de Ur, quien reunificaría el territorio y presenciaría un renacimiento sumerio. Esta dinastía culminó debido a un proceso de desintegración política que condujo a la disolución de la dinastía de Ur. En parte, esto se debió a las invasiones de los amurru o amoritas que provenían del oeste. También tenemos al imperio babilónico o paleo-babilónico, que, bueno, los amurru fundaron nuevas dinastías mesopotámicas y el imperio paleo-babilónico surgió de esta mezcla.
Su sexto rey fue Hammurabi, fue un célebre gobernador que floreció en las artes y ciencias, así también como en las conquistas militares, a tal punto que la región dejó de llamarse Sumeria o Acadia para ser llamada Babilonia. La lengua sumeria sobrevivió en los registros escritos, pero no era hablada ya en la época, y los nuevos dioses amoritas se sumaron al panteón mesopotámico. Después de esto llega el periodo de la segregación, que comprende la muerte del rey Hammurabi, que la muerte de este rey condujo al debilitamiento de Babilonia y a las invasiones de los pueblos casitas de orígenes enigmáticos. Estos invasores fundaron nuevas dinastías, fundando así la Babilonia casita. A medida que se integraron con la cultura local, a ellos les siguieron nuevos recién llegados. ¿Quiénes? Los indoeuropeos. Hace un momento mencionamos que ellos fueron los que trajeron el caballo. Gracias a ellos, en Mesopotamia también se empezó a domesticar el caballo. Entonces, ellos los indoeuropeos fundaron pericos en Mesopotamia, los surritas, Peleset. También surgieron gradualmente los asirios, de quienes se desconoce su origen y cuyos territorios quedaron inicialmente bajo el dominio babilónico. Ya para terminar, o por terminar, tenemos al imperio neoasirio, que, bueno, en ese tiempo los asirios expulsaron a los arameos de la región, cobraron el dominio de las rutas comerciales mesopotámicas bajo el mandato de su primer neoasirio, Salmanaser III, quien los condujo a expandir su dominio sobre Mesopotamia entera, Siria y Palestina. A esta expansión prosiguió un periodo de enorme conflictividad política y pugnas internas y externas, que al final conducieron a la guerra de Judá, a la guerra que tuvieron ellos, los asirios, los nuevos asirios, con Judá. Y esto terminó en la decadencia de Asiria. Así resurgió la cultura babilónica. La cultura babilónica volvió, bajó a la conducción del rebelde Nabopolassar. Los asirios fueron barridos del mapa político, su lengua fue borrada y su imperio fue dividido entre los medos y los caldeos. Así comenzó el último imperio neobabilónico. Los babilonios resurgieron en la región y florecieron bajo el mandato del hijo de Nabopolassar, el célebre Nabucodonosor II, quien conquistó el reino de Judá y destruyó Jerusalén. Sin embargo, después fue destronado y fue reemplazado por el rey Nabónido, quien fue considerado un rey enloquecido que no supo hacer frente a la conquista de Babilonia por Ciro el Grande, emperador persa en el año 539 a.C. Bajo el dominio persa llegó el fin de la civilización mesopotamia. Así terminó la historia. ¿Se dan cuenta? Hubieron reyes que se preocuparon por la civilización mesopotámica, que hicieron leyes por la civilización mesopotámica, pero hubieron reyes o emperadores, o como también los llamaban, que eran un poquito locos, ¿no? Que no veían por el interés de los ciudadanos, como podemos ver ahora en nuestra historia. Pero bueno, esta es la historia de la Mesopotamia. Aquí los he resumido un poco. No hay muchas preguntas sobre esto en los exámenes, pero es importante saberlo, porque es parte de la historia. De lo que sí hay preguntas es de las culturas o imperios principales, que son 4, como ya les mencioné. Creo que con esto acabamos esto y empezamos con las preguntas. Sí. Ya, chicos, ahora sí. Voy a dejar de grabar. No sé, ustedes me dicen, ¿dejo de grabar para las preguntas o quieren que también se graben? Pueden usar el chat, ya está activado. Ya, que se graben. Primera pregunta, chicos, los estoy leyendo en el chat. Pregunta número 1. Esta fue una pregunta del 2004 de la San Marcos. Estas preguntas son dateras y ya les dije. El tránsito hacia la vida aldeana y a la agricultura de cereales surgió en una región denominada, esta está facilísima. ¿Qué alternativa es? Obvio, como ya les decía, la agricultura, la vida aldeana, la vida sedentaria ya se consolidó, se quedó así como que plasmada y para siempre en Mesopotamia, ¿sí? En Mesopotamia.
Como les decía, las preguntas de Mesopotamia son facilitas, no son tan complicadas. Siguiente pregunta. Los primeros pueblos que se asentaron en Mesopotamia y fundaron las primeras ciudades, estado, fueron los... Muy bien, chicos, los sumerios. Los primeros pueblos, el primer pueblo fue el pueblo de Sumeria, luego Acadia, luego siguió Acadia, y así. Muy bien, muy bien, muy bien. Tercera pregunta. La civilización asiria floreció en... Ya ven que es tan fácil. Estas preguntas son preguntas de examen de admisión. Si nosotros prestamos atención a la clase y la entendemos bien, son fáciles. Siguiente. El documento caldeo-asirio que normaba la convivencia entre los individuos, las transacciones comerciales y castigaba los delitos, se llamaba... Muy bien, era el código de Hammurabi, el gran código que recopilaba todas las leyes que podían existir en la época en la civilización sumeria. Esta es una pregunta de la vida real. Siguiente, última pregunta. La civilización mesopotámica hizo grandes aportes culturales a la humanidad. Los correspondientes al derecho fueron impulsados por su rey Hammurabi. Muy bien, chicos. ¿Por qué el rey Hammurabi? Por el código Hammurabi. Tan fácil como eso. ¿Cuál fue el código o la recopilación de leyes más importantes de la Mesopotamia? El código Hammurabi. ¿Por qué rey se dio? Por el rey Hammurabi. Esta es una pregunta de San Marcos también del año 2007. Ahora, tengo una pregunta tipo DECO. Una pregunta tipo DECO. Aquí en un librito del Centra Pre. Pero ya estos son más largos, como les menciono, son como que un párrafo de preguntas y párrafo también por cada respuesta. Ustedes ya saben que las preguntas tipo DECO. A ver, todavía tenemos tiempo, ¿no? Sí, es que no es... Voy a dejar de grabar porque ahora sí ya terminamos con las preguntas de la diapositiva. Miren, chicos, después de aquí ya tengo preparada la clase para la siguiente. La edad antigua de las penínsulas, vamos a ver cómo llegó la escritura, los fenicios, los griegos, y vamos a pasar a el antiguo Egipto. Nos toca el antiguo Egipto. Y ya tenemos aquí el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo. Vamos a hablar un poquito de la ubicación de Egipto. No sé si quieren ir avanzando, podemos ver unas preguntas más tipo DECO, o podemos, es que en sí estamos bien con el tiempo, ¿no? Tenemos como que una clase disponible. Si seguimos avanzando nos vamos a quedar sin temas. Lo que podemos hacer ahora es seguir con las preguntas. Tenemos unas preguntas más y ver si alguno tuvo dudas. Ya, más preguntas. Vamos a dejar de grabar entonces para poder poner las preguntas tipo DECO. A ver, detener grabación.